Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Así es, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos, damos la bienvenida en este momento a nuestro invitado, el asambleísta, el abogado Henry Cucalón Camacho, estimado sociólogo. Queremos saludar al asambleísta Henry Cucalón, le saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. Usted en algunas declaraciones o en alguna declaración ha dicho que no puede haber impunidad para sancionar a legisladores y que la justicia tiene que brillar sin temor ni favor, y esto en la lucha contra la corrupción. Acabamos de ver, ya hasta la capacidad de asombro se nos está terminando, la descripción de cómo asambleístas, en el caso de Manabí, 6 de ellos, han recibido la cuota repartida de la estructura del poder. El poder niega que no es así, que ellos no han repartido nada, y a cada uno le han asignado un cantón. Para tal diputado, el señor Berman, Carla Cadena, Daniel Mendoza, Jipijapa, Manta, Puerto Viejo y así sucesivamente hasta Pedernales. Esto realmente es vergonzoso. Ya no tolera la sociedad corrupción e impunidad, y hay una rabia social que puede explotar. Buenos días y bienvenido. ¿Cuál es el quehacer y la visión que se tiene desde la depuración, desde la Asamblea Nacional y la contribución de la Asamblea a la lucha contra la corrupción? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Un gusto compartir con ustedes, con el distinguido panel y con los queridos oyentes de Radio Atalaya. Efectivamente, la ciudadanía está indignada, la ciudadanía tiene rabia, por decirlo menos, del estado de descomposición, así como de desgobierno que vive actualmente el país. La corrupción como pandemia ha hecho estragos más allá de lo pensado. En pleno momento de agobio, de tragedia y de dolor, los indolentes que ven en su beneficio particular continuaron con prácticas clientelares que siempre o casi siempre terminan en actos reñidos con la ley, en actos de corrupción, es decir, de quitarle los recursos que son del pueblo para metérselos en sus propios bolsillos. Hay varios casos, inclusive ayer ya salió uno nuevo que le denominan arroz moreno. Pero vamos por parte a lo que a nosotros nos corresponde en este momento. Ya se tenían varias críticas y señalamientos, principalmente contra este asambleísta Mendoza. Nada más y nada menos que en el reparto interno de la Asamblea le tocó la comisión más importante del Parlamento, la que tramitaba las leyes económicas urgentes, la del régimen económico y tributario. Una persona que inclusive en su accionar fue calificado de un lacayo de última ralea, que violaba todos los procedimientos del mundo. Ahora dirán que esa era la contraparte y contrapago. Esta misma semana se va a conformar la comisión para su respectiva destitución, que será con votos en la Asamblea, nosotros lo apoyamos, por todas las infracciones que ha venido cometiendo y por el cual debe ser despojado de su cargo de asambleísta, porque es a todas luces obvio que ha transgredido la ley de la función legislativa en lo que se respecta a trámites petitorios, solicitudes de prebendas, en este caso, inclusive por el que está siendo enjuiciado penalmente. Y hago esta digresión, Stalin, porque esto es a cuerda separada de la acción penal, de la vindicta pública, del respectivo procesamiento que está llevando. Esto es al interno. Perfecto. A la par, quiero compartir esa reflexión que usted tiene. Se dice que una de la tiranía de la democracia son las mayorías. Estas mayorías móviles, funcionales, de acuerdo a los intereses no del poder de turno. ¿Y por qué le digo esto? Porque alrededor de estas mayorías móviles, coyunturales, se hace el reparto de la torta de la estructura del Estado, de los intereses e instituciones a nivel del Estado, ¿no? Para que luego esto se convierta, como usted dijo, sea concesionado el espacio público, ¿no?,
a los políticos, en este caso a quienes están involucrados, hablo de los políticos de representación en términos de quienes están involucrados en actos de corrupción. Y le pregunto que cuando usted me dice, mire, se inicia la investigación, vamos a sancionar para separarlos de su cargo, bueno, todos sabemos que en la Asamblea actúan diputados hasta con grillete, pues, y también condenados, pues, y que esas mayorías hacen de que no los puedan destituir porque no se logran mayorías en determinado momento y se negocia todo. ¿Por qué no activar, y esto es una apreciación que tengo, por qué no activar esta herramienta democrática de revocatoria de mandato a los diputados que están inmersos en procesos de corrupción y que sean los partidos que representan en el seno de la Asamblea esa activación de derechos ciudadanos, de valor ético en la política para que sean destituidos por ese lado y no por el otro lado? Vamos por partes. Si esperamos la revocatoria de mandato, que ya no se puede hacer a esta altura porque es hasta el tercer año de ejercicio de gobierno y ya falta menos de uno, primero no se puede hacer. Pero si se haría, porque no se puede hacer, por lo que le estoy diciendo a la Constitución, va a estar mucho más tarde que un proceso interno de destitución del cargo, que es una valoración administrativa y política, sin perjuicio de la responsabilidad penal, que es la más grave de todos, porque ahí no está en juego el cargo, ahí está en juego las rejas, ahí lo que se juega es la libertad de las personas, que es un bien mayor que de la responsabilidad de carácter político. Así que esta es bastante rápida. La revocatoria, y reitero, a estas alturas no se puede hacer y aparte le va a costar bastante plata a los ecuatorianos. Así que esta es la más expedita. Como se ha hecho en otras ocasiones, coincido con usted en algo. Muchas veces ciertas mayorías que no son para los temas que le benefician a la gente, sino para repartirse o para encubrirse, pudieran haber obstaculizado. Pero en este caso, y lo estoy utilizando de punta de lanza, es tan claro y obvio, y siempre así se lo comentó, que no dudo que vaya a haber los votos porque no va a haber asambleísta que quiera contrariar el sentido común, el sentido de la responsabilidad y la legítima presión ciudadana de un caso en que ha avanzado más rápido en la parte penal que en la parte interna. Claro, eso es lo que pasa. Estimado Stalin y Valcides, que tienen muy buen criterio y saben de historia, normalmente hace décadas era al revés. Primero venía la responsabilidad política y al final del juicio proceso se lo llevaba a la fiscalía. Aquí los procesos son tan evidentes, los fajos de billetes son tan notorios, que es obvio que la acción penal ha avanzado más rápido que la interna. Pero tenga la seguridad que cumpliendo también un debido proceso, porque esto no es al ojo, esto no es en cuadros Excel, esto no es con llamadas telefónicas, etcétera, inmediatamente se conformará la comisión de 3 asambleístas como determina la ley y en los próximos días el señor será destituido. Si se cumple de esa manera como usted lo está planteando, la asamblea se quedará sin representación, porque hay 17 asambleístas que están involucrados en actos. Otra vez más, déjeme reflexionar. ¿Qué va a pasar con todo esto que está pendiente? Reflexionar que esto no es como un cuadro Excel, porque también si nos basamos en un cuadro Excel cualquiera, ya está mañana está mi nombre también, pues no. No es así. Hay que hacer las cosas correctamente. Hay muchos de esos que ya tienen indagaciones previas y denuncias penales, inclusive por diezmos, y que ya hay solicitudes, inclusive para Karina Arteaga, hay una solicitud de destitución interna en el Parlamento que el presidente de la Asamblea Nacional no le da trámite aún y ahora lo va a tener que hacer. Entonces, no es que quiero señalar si son más o menos, todos los que tengan responsabilidad van a tener que asumirla. Reitero por tercera vez, sin perjuicio del avance rápido, diligente, como debe ser, de las acciones judiciales. Es otro tipo de responsabilidad, que a veces coinciden, a veces van de la par y a veces van por separado. Lo importante, lo que le interesa al ciudadano, es que en cualquier ámbito nada quede en la impunidad, que la confianza que le dio el pueblo no sea burlada ni traicionada por representantes que en vez de ir a defender el interés público general, fueron a enriquecerse y a defender su bolsillo. Perfecto. Ahora, el tema de la pandemia, el tema de la corrupción, el tema del desempleo, el tema
de la falta de oportunidad que hoy se genera alrededor de todo este escenario en el país. Está a nivel de la Asamblea el tema del veto en materia de fuerza mayor en el ámbito laboral. Usted ha dicho que esto ha abierto una puerta para abusos y discrecionalidades y que la pretensión es un proceso de legalización para dejar sin trabajo a la gente y afectarlo mucho más de lo que pensábamos que podría afectar el coronavirus. ¿Qué está pasando a nivel de la Asamblea Nacional sobre este tema? Algo bastante preocupante, Stalin. Ya. El presidente de la República, en su ejercicio del veto presidencial, objetó la disposición interpretativa que había hecho la Asamblea dentro de la ley mal denominada humanitaria, mediante el cual el artículo 169, que versa sobre la fuerza mayor o caso fortuito en materia laboral, hizo una interpretación para aclarar más los procedimientos y dudas que se estaban generando en el sentido correcto y firme de defensa de los intereses de los trabajadores. Es decir, que para que una persona sea separada de una empresa sin liquidación alguna, sin indemnización, es solo cuando esta fuerza mayor, terremoto o lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de la pandemia, algo no previsto, paralice las actividades de la empresa, torne inejecutables las actividades de la empresa y que no se pueda cumplir. Así ha sido históricamente. Y por tanto, obviamente, el patrono y o empresario no liquida con toda la indemnización del caso. Pero esa es la parálisis total. Lamentablemente, algunos, no todos, porque no hay que generalizar, algunos malos empresarios comenzaron a utilizar este artículo para despedir a diestra y siniestra a personas sin liquidarlos. La prensa los ha señalado claramente. Por eso el Congreso tuvo que hacer esta interpretación. El presidente la ha vetado y la ha dejado más confusa de lo que estaba. Ha dejado abiertas las puertas, ya no para la parálisis de la empresa, sino por unidades de producción o inclusive materia individual. Es decir, mañana con la interpretación que está haciendo el presidente, una empresa va a decir que es inejecutable el trabajo que hace Juan, pero sí lo puede hacer con Pedro. Sí sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues van a terminar tomando a los que tienen 24 años y a todos los van a despachar por la ventana sin pagar un solo centavo. Como bien señala el caso, el tema del diario del Universo, que bajo ese esquema han votado sin liquidar a 17,000 personas en el país, según las declaraciones que ha hecho el ministro de Trabajo. Está por clarísimo. tanto, y ahora yo soy con de la los que vigencia del nuevo considero decreto, acabamos de entrevistar al señor Falconi, que es el presidente de la Federación de Trabajadores Públicos, donde hay un nosotros decreto consideramos que la Asamblea se tiene que ratificar, como sea, o dejar sin trabajo, la Asamblea se tiene que ratificar, también la va Asamblea, a tener un impacto laboral y social terrible. Por tanto, la Asamblea Nacional se tiene que ratificar en el texto aprobado y por tanto rechazar el veto presidencial. Va a ser muy difícil porque es una votación calificada de 2/3 partes, 91 de sus integrantes, pero ahí es que deben nacer los consensos. Para eso son las convergencias, para eso son las mayorías necesarias para ayudar, para no afectar al pueblo. Ahí es donde la suma de voluntades se tienen que ver. Esa es la materia legislativa, esa es la verdadera suma de voluntades a la cual yo no le temo, porque lo que al final se califica es para qué uno vota. Esperemos que sea en ese sentido y no como está en el veto, que reitero, lo que está haciendo es, lamentablemente, como es interpretativa, legalizando inclusive los desafueros y abusos que ya se han venido dando y como lo señala inclusive la prensa. Ha creado mucha expectativa alrededor de toda esta crisis económica, social, de valores y también de sanitaria. La expectativa que se ha creado respecto al pronunciamiento del abogado Jaime Nebot respecto a su candidatura. Se dice que en este mes o la próxima semana anunciará cuál es su decisión. ¿Cómo está la estructura dentro del partido, el ambiente y cuáles son los escenarios que se manejan? El abogado Jaime Nebot ha dicho que a partir del 20 de junio dará a conocer su decisión ya tomada
de si se postula o no a la presidencia de la República. Pero que sea cual fuere su respuesta, él va a continuar ligado al servicio. Él va a continuar volcando sus energías, su voluntad, su experiencia, su entereza a servir a los demás, que nadie lo va a alejar de eso, lo cual es legítimo. Nuestra posición, no solamente como miembros adherentes de un partido, sino como un gran colectivo de ciudadanos, porque obviamente el liderazgo de Jaime Nebot ha sido de convocatoria suprapartidista. Esperamos que su decisión ya tomada sea la positiva, porque es el hombre más preparado y probado para sacar al Ecuador adelante. Es el hombre necesario para afrontar una crisis, para levantar al Ecuador. Eso lo saben agnados y cognados, gente que inclusive no ha votado por él en algunas oportunidades, pero reconocen de que él tiene la experiencia y el liderazgo para hacerlo. Esperemos esta decisión, ya le digo, esa es nuestra posición. En un supuesto no consentido que su decisión sea no participar en el proceso electoral, los cuadros y la alternancia a nivel del partido están determinados. Hay cuadros dentro del partido que asumirán esta bandera. En el supuesto no consentido de que su decisión no sea en la línea de participar electoralmente, porque estar vinculado siempre estará, y hay Jaime Nebot para rato, lo hemos dicho no ahora, sino desde hace algún tiempo, para no herir ninguna susceptibilidad de esos que les gusta que las elecciones sean con los jugadores que ellos quieren poner, de que el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y aliados que representan a una visión, representan a una tendencia, representan lo que nosotros denominamos la ideología de la prosperidad, alejado de todo tipo de sectarismos, va a tener representantes, va a tener su candidato o candidata que lleve esa vacación de la prosperidad, que inmediatamente retiró el apoyo, pasa a ser parte de la acusación de que nadie está por encima de la ley y si se tiene que penar con cárcel lo haga, y lidera el proceso de destitución. No hay antecedente en la historia republicana del Ecuador en que al minuto de una denuncia, la agrupación política que pudo haber cometido un error automáticamente es la encargada de, en nombre del pueblo, poner a las personas en manos de la justicia y comenzar la destitución. No existe ningún caso Stalin. Así que eso es lo importante, que el pueblo sepa cuál es nuestra posición. Gracias, Stalin. Saludamos al doctor Cucalón, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Dos preguntas rapiditas, doctor. Mira, la primera, su opinión sobre esta denuncia del uso de fondos públicos para financiar la consulta y referendo del 2018. Y la segunda, si se va a destituir, como efectivamente sí debe de ser, a los asambleístas que están vinculados con la corrupción, también tenemos que hacerlo con los partidos políticos que demuestren nexo con la corrupción, o ya nos olvidamos del partido Avanza de don Ramiro González, por ejemplo. ¿Cuál es su concepto, doctor Cucalón? Por partes. Lo primero fue la denuncia de... Sí, una denuncia de uso de fondos públicos. Correcto, lo que sacó ayer un portal de información, La Posta. Sí, claro. Evidentemente es gravísimo. Configuraría un claro peculado, uso de fondos públicos para una campaña electoral. Hecha esa denuncia, el sistema judicial tiene que procesarla, porque hay un debido proceso, más allá que de lo que se ve, es grave y preocupante la situación, y que se tomen todas las medidas necesarias para investigar y para sancionar a todos los funcionarios que están involucrados en esta operación, que sobre pretexto de una consulta popular, que a la larga es una campaña, porque fue un proceso de campaña, hubieran utilizado la plata del pueblo para fines protervos. Así que eso debe ser sancionado, y para eso está la Fiscalía, para eso está el Ministerio Público, que tiene que llevar inmediatamente todas las investigaciones de rigor. Sería el colmo en esta situación, pero eso demuestra que nadie está por encima de la ley y que no puede haber impunidad al respecto. Segundo, usted me decía, evidentemente también que tiene que ver las sanciones legisladores, que hay de varios frentes, hay de frentes internos,
doctor, también de los partidos, no solamente de los legisladores. Entonces déjeme terminar, déjeme desarrollar la idea. Están los asambleístas, pueden ser asambleístas, prefectos, cualquier persona que haya transgredido la ley, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, porque no me cansaré de repetir que a veces confluyen y a veces no. A usted yo le he dicho 10.000 veces que Fede Cordero destituyó a Feró Blum y no hubo juicio penal, hubo juicio político. Y hay veces que la gravedad de las acusaciones pasan directamente a la responsabilidad penal sin pasar por la política. Disculpe que siempre haga esta digresión porque ahora todo el mundo confunde y mezcla todo. Usted se refiere a los partidos, son los ciudadanos que castigan con su voto adicionalmente a responsabilidades administrativas que pueden tener partidos si es que en financiamiento electoral han recibido financiamiento no declarado o financiamiento ilegal, como es el caso del narcotráfico, que hay las respectivas sanciones del Código de Democracia, y a sus representantes si se demostrare dolo que pasa a ser materia penal. Y en el ámbito político es el mismo pueblo el que entierra a las organizaciones que le han fallado, sin perjuicio de lo que le pase a sus representantes, cárcel incluida. Ese partido que usted está señalando, pues no tiene un solo diputado en la Asamblea, no solamente ahorita, ya fue castigado en el 2017, su representante ahora por los techos en Perú no sacó ni el 1% en las elecciones. Entonces hay castigos políticos, hay castigos judiciales, hay de todo orden. Y por eso es que muchas organizaciones políticas terminan desapareciendo, porque el pueblo los castiga y les da la espalda, porque obviamente traicionaron la voluntad popular. Gracias, doctor. Bien, queremos agradecerle, asambleísta Henry Cucalón, por habernos atendido en este contacto telefónico y continuamos, el tiempo se nos ha terminado. Alcides, nos vemos el día de mañana igual. Correcto. Chao.